La palabra de Dios dice así: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. El mensaje de hoy es sobre la gracia de Dios. El día de hoy, hermanos, quisiera hablarles y compartirles sobre la gracia de Dios. En estos 2 meses hemos podido ver parte del carácter de Dios. Y una de las características más relevantes y vistas por todo el ser humano es la gracia. Muchos no conocen lo que es la gracia de Dios. Muchos otros no entienden lo que es la gracia de Dios. Otros se olvidan de la gracia de Dios. Y muchos otros vivimos en la gracia, pero ya no la sentimos, ya no la reconocemos ni la vivimos. El objetivo de hoy, hermanos, es que todos salgamos reconociendo y viviendo la gracia de Dios. Pero antes vamos a ver qué es la gracia o qué significa gracia. El término gracia es del origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o bendición que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Entonces podemos entender que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Ahora, ya sabemos que la gracia de Dios es el favor, la bendición y la bondad que Él nos da sin merecerlo. La gracia de Dios, hermanos, es el mayor tesoro que se le da a quienes no lo merecen, que en este caso sería a nosotros. Ahora, ¿qué acto fue el que nos proporcionó la gracia? Para eso me gustaría que fuéramos a Efesios 2 y pudiéramos leer del 1 al 10. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Estos versículos, hermanos, nos habla de la primera muestra de favor, bendición y la bondad de Dios para nuestras vidas, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y murió en la cruz a favor nuestro, siendo sustituto de lo que merecíamos cada uno de nosotros. Porque el pecado que practicamos nos lleva a una sentencia de muerte. Pero Él cambia nuestra sentencia cuando recibimos su gracia. Y nos regaló una nueva vida en Cristo Jesús. En esta porción de la Biblia dice que este acto no fue por nosotros, sino que es don de Dios, o sea, favor de parte de Dios. El sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, hizo posible que entráramos en la gracia de Dios. Ahora, también nosotros, cuando nos bautizamos en un acto de aceptación, confirmando y creyendo que Jesús murió por nosotros y que nos proporcionó una nueva vida, aceptamos ese regalo de Dios y somos cubiertos por su gracia. Hermanos, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo. Y si no fuera así, estuviéramos muertos, sin esperanza, destituidos y condenados a muerte. Pero la gracia que nos regala Dios cambia nuestro destino por completo, porque nuestro destino era la muerte, era la cruz. Pero Cristo viene y toma nuestro lugar y nos da una nueva vida. Y así somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo. Es ahí, hermanos, cuando Dios nos llama y nos da de su favor, de su bendición, para que vivamos y experimentemos su gracia en nuestras vidas. La gracia de Dios es un regalo maravilloso de amor, de bondad, de misericordia, de justicia, de favor de parte de Dios, que nos da para que la vivamos. Pero debemos de tener, hermanos, bien presente que nosotros no somos merecedores de su gracia. Ustedes no lo merecían, yo no la merecía. Nosotros no merecemos que Dios nos ame, no merecemos su cuidado, no merecemos su provisión, no merecemos su protección. En realidad, si nos ponemos a pensar de todo lo que tenemos en nuestra vida, ¿qué merecemos? Todos estaríamos de acuerdo que nada de lo que tenemos lo merecemos. Ni nuestro trabajo, ni nuestra familia, ni nuestros amigos. Si hablamos materialmente, ni nuestra casa, ni nuestro carro. Todas estas cosas no las merecíamos. Pero es favor y bendición de Dios porque Él nos ama. Y porque nos ama, Él nos da de su gracia, de su bendición, de su misericordia, de su justicia, de su favor. Yo no tengo lo que tengo, ni soy la persona que soy por mis méritos, ni por mis esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, estamos aquí, hermanos. Por la gracia de Dios estamos atravesando un 2021 en medio de una pandemia mundial donde mucha gente ya no está con nosotros. Pero por la gracia de Dios, nosotros estamos aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Me gustaría que leamos Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. En el versículo 23 nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo 24 nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es Cristo Jesús. Eso quiere decir que no necesitas hacer ningún mérito para tener la gracia. No necesitas hacer 1000 oraciones, no necesitas venir todos los domingos a la iglesia, no necesitas ser la hermana que asiste a todos los cultos, porque lo recibimos por gracia, por la gracia de Dios. Y solamente tú necesitas aceptar esa gracia que Dios te da. Porque en Efesios 1, del 4 al 7, si me acompañan a leerlo, Efesios 1, del 4 al 7. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En estos versículos podemos ver la importancia de que Él dice que Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de que naciéramos, Él ya nos había predestinado para disfrutar de su gracia. Hermanos, Él nos miró, nos pensó y escogió. Habiendo millones de personas en la tierra, nos escogió a nosotros para que viviéramos y disfrutáramos de su gracia. Nos dio la dicha y la bendición de vivir cerca de Él, de poderlo experimentar, de podernos relacionar con Él. Pero muchos, estando en la gracia, nos alejamos y nos separamos de ella, porque Él no quita la gracia cuando la da. Nosotros somos los que nos alejamos de su gracia. Otras veces creemos que vivimos en la gracia, pero no nos damos cuenta, no la percibimos, no la sentimos, no la vivimos, en pocas palabras. Hermanos, podemos estar en la iglesia, puedo estar en el grupo de alabanza, puedo ser líder de jóvenes, puedo ser presidenta de la femenil, puedo estar en el grupo de predicadores, puedo estar en la junta de oficiales, puedo ser cualquier persona importante en la iglesia, pero no estar viviendo ni experimentando la gracia de Dios. Hay momentos, hermanos, en nuestras vidas que se nos olvida cómo vivir en la gracia de Dios. Nos olvidamos de que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todas las vivencias que tenemos en la vida es por la gracia de Dios. Hay veces que la misericordia y la gracia de Dios, cuando la recibimos y la hacemos más presente, cuando Dios hace un milagro extraordinario, nosotros empezamos a percibir más de cerca la gracia cuando Dios hace un milagro, cuando hace algo extraordinario más de lo que ya tenemos en común. Ya haciendo un milagro, sanando un enfermo o sacándonos de un gran problema. Ahí es cuando pensamos en la gracia de Dios, sin darnos cuenta, hermanos, de que todos los días recibimos la gracia de parte de Dios. Desde una oportunidad de un nuevo día, desde tener una oportunidad de tener un lugar donde dormir, que comer, un trabajo a donde ir, un esposo, una esposa, hijos. Eso es poder vivir la gracia de Dios. Pero esas cosas llegan a ser insignificantes para nuestras vidas, que dejamos de verlas como parte de la gracia de Dios y el favor de Dios. Estas cosas se vuelven tan rutinarias, tan comunes, que dejamos de percibirlas como bendición de parte de Dios. Julio Megar, un cantante cristiano y pastor, decía: pedimos un milagro cuando los milagros suceden todos los días. Hermanos, llegamos a un punto de nuestras vidas que nos conformamos con lo que tenemos o lo que vivimos, que dejamos de percibir el amor y el favor y la misericordia de Dios para con nosotros.
y dejamos de buscarlo. Incluso dejamos de pedirle ayuda. Empezamos a no tomarlo en cuenta en nuestras situaciones o decisiones porque ya no es primordial el agradecer o pedirle ayuda a cosas que nosotros pensamos que solucionamos solos. Parte de poder conocer y vivir la gracia de Dios es poder tener una relación con Él, esperando vivir en plenitud, viviendo confiados de que Él nos sostiene, que Él es quien dirige nuestras vidas. Es el poder reconocer que por amor dio su vida para que nosotros viviéramos en su gracia. Otras cosas de las que nos proporciona la gracia es que nos lleva a renunciar al pecado, a la impiedad, y nos lleva a vivir en justicia, amor, humildad y perdón. Me gustaría que leamos Tito 2, del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, cuando nosotros aceptamos el regalo de Dios, la gracia de Dios, nosotros en ese momento rechazamos al pecado, porque Él quiere que vivamos conforme a su voluntad, viviendo en humildad, en justicia, renunciando al pecado y a la impiedad. Debemos de tener estas cualidades en nuestras vidas para poder reconocer que estamos viviendo en gracia. Pero ¿qué pasa cuando recibimos la gracia? Cuando nosotros recibimos la gracia, somos transformados, capacitados para vivir una vida llena de esperanza, de paz y de felicidad. Cuando usted decide recibir ese regalo, porque la gracia es una decisión, es su decisión, ¿usted la recibe o no la recibe? Pero cuando usted decide recibir la gracia de Dios, Dios trae felicidad, trae amor, trae paz, trae gozo en nuestros corazones, lo cual nos permite vivir confiados, que pasemos lo que pasemos en nuestras vidas, Él estará con nosotros. Porque la gracia no se trata de que no te sucedan situaciones no tan gratas. Vivir la gracia, hermanos, es poder pasar cualquier circunstancia en nuestras vidas, sean buenas o malas, de la mejor manera, con la mejor actitud, sabiendo que estoy aprendiendo sobre su gracia, que Dios está con nosotros y que todo es un aprendizaje. Cuando recibimos la gracia, somos capaces de darle gracias a Dios por un nuevo día, por el trabajo, por su provisión, por su cuidado, por su bendición. Cuando recibimos la gracia, nos hacemos sensibles para percibir todas las bendiciones y favores de parte de Dios y tener un corazón agradecido de lo que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando recibimos la gracia, somos capaces de ser como el ciego que recobró su vista después de que Dios lo sanara. Llegamos a desear conocer a aquel que nos libró y nos bendice. Ahora, la gracia, hermanos, que nos da Dios, la gracia que podemos llegar a experimentar, no es para que la guardemos, sino para compartirla, extenderla con aquellos que no han conocido a Dios, que no han podido vivir en su gracia, con aquellos también que viven en la gracia de Dios, pero que no la reconocen, con aquellos que han decidido apartarse de la gracia de Dios. Hermanos, nosotros estamos aquí para expandir y establecer el reino de Dios. Y hacer parte de su reino es vivir su gracia. Hermanos, hay tantas personas afuera que necesitan de Dios, que necesitan la presencia de Dios, que necesitan reconocer el favor, la bendición y la bondad de parte de Dios para sus vidas.
personas que están muertas en sus delitos y pecados, que necesitan que les digan que hay alguien que dio su vida por ello y que los ama, que los piensa y que desea ayudarlos y proporcionarles de su gracia y amor. ¿Cómo podemos compartir y extender la gracia de Dios? Como todo lo que tengo y todo lo que somos es por la gracia de Dios, todo mi servicio, todas mis riquezas, incluso mis conocimientos que pueda compartir con aquellos, con mi prójimo, es parte de compartir la gracia de Dios. Las personas de afuera, hermanos, no conocen la gracia de Dios, no conocen qué sentirse felices o gozosos, no conocen la alegría de poder percibir lo que es el amor de Dios, pero nosotros sí, nosotros la sentimos, nosotros la vivimos. Y Dios no quiere que nos quedemos con esos sentimientos, Dios quiere que las compartamos para aquellas personas que no han podido vivir así. Hablar de quién y cómo es Dios, ese es compartir la gracia, qué ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio es parte de expandir el reino de Dios, es parte de expandir el amor y la gracia de Dios. Así que, hermanos, los invito a que salgamos y compartamos el reino de Dios a través de nuestro servicio, dando a todos aquello que el Padre nos da, dárselo a aquellos que no lo tienen. Proclamando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, compartiendo las experiencias de vivir en paz en medio de la dificultad, sabiendo que aquel que nos creó, que nos amó primero y que tiene el control, nos bendice y lo tenemos de nuestro lado. Hermanos, seamos practicantes de la bondad y el amor y la misericordia de Dios y así expandir su reino. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos las das. Gracias, Señor, por escogernos, por poner tu mirada en nosotros, sabiendo aún cómo nos íbamos a comportar, Señor. Tú nos miraste y nos escogiste, Padre, para establecer tu reino. Ayúdanos, Padre, a ser practicantes de tu voluntad, de tu bondad, de tu misericordia y de tu amor, Señor. Que la gracia que nos dé, Señor, no nos la quedemos, Señor, sino que la demos a aquellos, Padre, que necesitan conocerte, que necesitan vivir tu gracia, Padre. Y a aquellas personas, Padre, que estamos aquí y que no llegamos a experimentar tu gracia, Señor, ayúdanos a percibirlas. Ayúdanos a ser sensibles, Padre, de tu presencia y querer reconocerte y querer tener una relación contigo, Señor, para tenerte más presente en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.